Cuando lo vi salir de mi baño con una de mis toallas envuelta en la cintura, aún con gotas de agua escurriéndole por el pecho, me quedé paralizada. No por lo que vi, sino por lo que sentí. Su piel brillaba bajo la luz cálida del pasillo, y por un segundo, solo un segundo, lo juro, sentí como mi cuerpo reaccionaba de forma que no había sentido en años. No lo planeé. Ni lo busqué. Él solo había salido de la ducha equivocada, eso era todo. Pero yo llevaba puesta mi bata ligera, esa que normalmente solo uso cuando estoy sola. Y debajo no llevaba nada. Lo noté al mismo tiempo que él. Su mirada bajó apenas un segundo antes de que él mismo se diera vuelta apresuradamente, murmurando una disculpa, con las mejillas enrojecidas. Cerré la puerta sin decir palabra, pero con el corazón galopando como si tuviera 20 años de nuevo. Me apoyé en la pared, intentando respirar con normalidad, sin éxito. No era solo incomodidad. Era otra cosa. Algo que me daba miedo nombrar. Y esa fue la primera grieta. La grieta por donde empezó a colarse todo lo que había guardado durante tanto tiempo. No sabía aún que ese instante iba a marcar el comienzo de algo que pondría mi mundo de cabeza. Pero sí sabía que algo en mí había cambiado. Déjame contarte cómo empezó todo, antes de que saques conclusiones. Y antes de continuar, dime desde qué ciudad estás viendo este vídeo, y responde en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que una sola mirada bastaba para romper años de silencio? Mi esposo se fue temprano esa mañana, como siempre lo hace cuando tiene que tomar un vuelo de negocios. Fue un adiós apurado con los mismos gestos de siempre, un beso al aire, una advertencia sobre la alarma, y la promesa de llamarme cuando aterrizara. Me quedé mirando la puerta cerrarse tras él con esa mezcla de alivio y melancolía que solo entiende quien ha vivido demasiado tiempo en rutinas. No había nada malo en nuestro matrimonio, y eso lo hacía aún más insoportable. Él era un buen hombre. No me gritaba, no me faltaba el respeto, no me era infiel. Solo que no me veía. No como mujer. Me trataba con la ternura que se le tiene a una figura familiar, como una tía confiable o una planta de interior que siempre está en su sitio. Yo también había aprendido a vivir con eso, hasta que la convivencia con un extraño en casa empezó a mover cosas que creía muertas. El joven que ahora dormía en la habitación de huéspedes, era hijo de una amiga cercana que tuvo que salir del país por motivos familiares. Me pidió que lo alojara unas semanas mientras resolvía sus asuntos. Dije que sí por compromiso, pero en el fondo fue un alivio tener a alguien más en casa. Aunque solo fuera por escuchar otros pasos, otra voz, otra energía. Era tranquilo, respetuoso y sobre todo presente. Me escuchaba con una atención que me desarmaba. No lo hacía con intenciones evidentes. No coqueteaba. Pero su manera de asentir mientras yo hablaba, de hacer preguntas que demostraban que de verdad estaba interesado en lo que decía, me hacían sentir otra vez visible. No era deseo. No aún. Era reconocimiento. Ese día, después de que mi esposo se fue, bajé a desayunar. Él ya estaba en la cocina, preparando café. Me ofreció una taza con una sonrisa tímida. Su cabello aún húmedo, una camiseta gris clara que le marcaba el pecho. Me senté en silencio al otro lado de la mesa. No había tensión. Solo un aire nuevo, como si la casa hubiera abierto una ventana al fin. Me preguntó si tenía planes para el día. Le respondí que pensaba limpiar el armario, reorganizar cosas. Me ofreció ayuda. Dije que no hacía falta, pero insistió con esa dulzura educada que desarma cualquier negativa. Terminamos pasando toda la mañana entre cajas, ropa vieja y risas. En algún momento sacó un vestido que no usaba desde hacía años. Era rojo ceñido. Lo levantó curioso y preguntó, ¿este lo usaste alguna vez? Respondí que sí, pero que ya no era para mi edad. No creo que la ropa tenga edad, me dijo y me miró sin burla, solo con sinceridad. No supe qué responder. Después del almuerzo se encerró a estudiar. Yo me senté en el sofá con una copa de vino. Miré por la ventana un largo rato. Sentí una punzada extraña en el estómago.
No era culpa. Era algo más cercano al vértigo. Como si me estuviera asomando a un abismo que no había considerado hasta ahora. Cerca del atardecer, decidí dar un paseo. Caminé sin rumbo fijo, solo por despejarme. Pensaba en cosas triviales, pero su imagen no se me iba de la cabeza. No como hombre, sino como catalizador. Era alguien que me hacía sentir otra vez parte del presente. Al volver a casa, lo encontré en el porche con una manta sobre las piernas, leyendo. Me saludó con una sonrisa y me preguntó si quería té. Asentí. Entramos. Mientras el agua hervía, hubo un silencio largo. No incómodo, pero denso. Cada quien con sus pensamientos. El vapor llenó la cocina. Las sombras de la tarde daban a la escena un aire de intimidad involuntaria. De pronto, sin mirarme, dijo, «Su casa es muy tranquila». «Me gusta eso». Yo respondí algo vago, no recuerdo qué. Pero lo miré. Lo miré de verdad. Y me di cuenta de que no era un chico. Era un hombre. Joven, sí. Pero con una serenidad en los ojos que pocas veces había visto. Me fui a dormir temprano. En mi habitación, al cerrar la puerta, sentí que el aire era más denso. Me desvestí frente al espejo. El reflejo no me devolvió una imagen deseable, pero sí una presencia. Estaba ahí. Mi cuerpo aún era mío. Y por primera vez en mucho tiempo me importó cómo se veía. Me metí en la cama sin querer dormir. Apagué la luz y dejé que mis pensamientos flotaran. No eran ideas claras. Eran impulsos. Sensaciones. Un calor que venía de dentro, no solo físico sino emocional. No sabía que estaba empezando a gestarse. Solo sentía que algo se había movido. Y lo que fuera ya no se podía detener. A la mañana siguiente bajé a la cocina un poco antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, con esa calma espesa que solo se siente cuando alguien importante está ausente. Mi esposo ya estaba en otra ciudad, en otra rutina, en otro ritmo. Y yo, por primera vez en años, no tenía a nadie que me marcara el pulso de la mañana. Abrí la nevera y tomé la leche sin saber si tenía hambre o solo la necesidad de moverme. Me sentía extrañamente liviana, como si un peso se hubiera ido sin que me diera cuenta. Pero esa ligereza no era del todo cómoda. Me movía por la cocina en bata, descalza, sin pensarlo. La tela era delgada, casi translúcida, y en mi mente no había nadie más que yo en la casa. Me serví café y me acerqué a la ventana, disfrutando ese momento de aparente intimidad con el mundo. No lo escuché bajar. Solo sentí una presencia detrás de mí. Me giré instintivamente y ahí estaba él. De pie en el umbral de la cocina, sin decir palabra. Su mirada bajó apenas, recorriendo mi silueta. No fue una mirada lasciva. Fue tan rápida y contenida que en otro contexto la habría ignorado. Pero no en ese momento. No cuando yo sabía exactamente qué llevaba puesto. No cuando su expresión de sorpresa estaba teñida de algo más, de desconcierto, de incomodidad, de curiosidad. Quise decir algo, cualquier cosa, pero el silencio era tan espeso que se me trabó la voz. Él desvió la mirada y caminó hacia la cafetera. Murmuró un buenos días bajo, casi como una disculpa. Le respondí con un hilo de voz, y volví a mirar por la ventana como si eso me devolviera el control. Nos sentamos a desayunar en silencio. El sonido de las cucharas contra los platos era casi ofensivo en esa quietud. Yo bebía café sin saborearlo, consciente de cada movimiento, cada respiración. Y él también. Lo notaba en su forma de no levantar la vista, en cómo se concentraba demasiado en su tostada. La tensión no venía de un hecho, sino del hecho de no hablar del hecho. Al terminar, él se ofreció a lavar los platos. Asentí y salí al jardín. Me senté en una de las sillas de madera, dejando que el sol me acariciara los brazos. Cerré los ojos e intenté respirar profundo. No había pasado nada. No aún. Pero todo en mí decía que algo había cambiado. O quizás era yo la que había empezado a mirar distinto.
Más tarde él salió también. Traía 2 vasos con limonada. Me ofreció uno y se sentó al otro lado de la mesa. Hablamos de cosas triviales, el clima, el ruido de los pájaros, una serie que estaba viendo. Yo me esforzaba por sonar natural. Pero en cada pausa, en cada cruce de miradas, había una pregunta que ninguno se atrevía a formular. Entonces me pidió que lo acompañara al supermercado. Dijo que necesitaba comprar algunas cosas para la semana y que no conocía bien la zona. Dudé un segundo, pero acepté. Me pareció una forma de quitarle peso al ambiente. De fingir que todo seguía igual. Durante el trayecto en el coche pusimos música. Una canción antigua comenzó a sonar, una que yo no escuchaba desde hacía décadas. La tarareé sin darme cuenta. Él me miró y dijo: «Tienes una voz bonita». No supe cómo reaccionar. Sonreí sin mirarlo, pero sentí como algo se tensaba en mi interior. Era un elogio inocente. ¿O no? En el supermercado todo fue simple. Reímos un poco al discutir qué tipo de pan era mejor, elegimos frutas y verduras, y hablamos de lo que cada uno sabía cocinar. Fue extraño pero cómodo. Como si estuviéramos en una burbuja en la que todo era ligero. Pero también era una burbuja que podía estallar en cualquier momento. Al regresar a casa, comenzamos a guardar las compras. Me agaché para meter algunas latas en la alacena inferior y él, al pasarme una bolsa, rozó mi mano. Fue un roce mínimo accidental, pero el contacto fue suficiente para congelarnos por un instante. Levanté la vista justo cuando él lo hizo. Nuestros ojos se encontraron. Y en esa mirada estaba todo lo que no nos habíamos dicho. No me alejé. Tampoco él. Nadie hizo el primer movimiento, pero tampoco ninguno retrocedió. Fue como si el tiempo se ralentizara, como si el silencio gritara más fuerte que cualquier palabra. Y entonces, sin pensarlo, sin planearlo, simplemente. We kissed. No sé cuánto duró. Solo sé que cuando nos separamos, ambos teníamos la respiración agitada y los ojos abiertos de par en par. Él dio un paso atrás. Yo me toqué los labios, aún calientes. No dijimos nada. Él salió de la cocina. Yo me quedé ahí inmóvil, sintiendo que el piso ya no era firme bajo mis pies. Subí a mi habitación y cerré la puerta con cuidado. Me apoyé contra ella, intentando entender lo que acababa de pasar. No era solo un beso. Era una ruptura. Una grieta abierta en el suelo conocido de mi vida. No lo había buscado. No lo había imaginado. Pero había sucedido. Esa noche no pude dormir. Me revolví entre las sábanas, escuchando cada sonido de la casa. El crujir de la madera, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj. Todo parecía amplificado. Cada pequeño ruido me recordaba que ya no estaba en control. Pensé en mi esposo. En su confianza. En su ausencia. En las veces que me había dicho que confiaba en mí más que en nadie. Y también pensé en las veces que pasaba a mi lado sin tocarme, sin mirarme. Pensé en todas las noches en las que dormíamos espalda con espalda, sin palabras, sin contacto. No sentía culpa. No todavía. Sentía confusión. Un desorden de emociones que no podía nombrar. No quería volver al momento en la cocina, pero tampoco quería olvidarlo. No sabía qué vendría después, pero tampoco me atrevía a pensar en eso. Me levanté al amanecer. Fui al baño, me lavé la cara, me miré en el espejo. Vi a una mujer cansada pero despierta. A una mujer que por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo en ella se había encendido. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no podía fingir que no había pasado nada. Y aunque el mundo seguía girando igual allá afuera, dentro de esta casa, dentro de mí, algo ya había comenzado a girar en dirección contraria. La mañana siguiente fue extrañamente silenciosa, como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración. Me desperté temprano, antes incluso de que el sol se levantara por completo. Pasé varios minutos acostada, mirando el techo, sin atreverme a moverme.
No quería enfrentar el día, ni enfrentarme a mí misma. Pero sabía que tenía que levantarme. El aire en la casa parecía distinto. No podía decir si era más frío o más denso, pero algo se sentía desplazado, como si hubiéramos cambiado de eje. Bajé a la cocina con paso lento sin saber si él estaría allí o no, y lo estaba. Ya había preparado café. Cuando me vio entrar, se irguió un poco y apartó la mirada. Me ofreció una taza sin decir palabra. Yo la acepté y me senté al otro lado de la mesa. El silencio era incómodo. No por lo que había pasado, sino porque ninguno sabía cómo comportarse después. Él no me miraba directamente y yo evitaba buscar sus ojos. Comíamos pan tostado, tomábamos café, y fingíamos que el día anterior no había existido. Pero cada gesto, cada pausa, hablaba por nosotros. Los movimientos eran mecánicos, casi estudiados. Como si ambos estuviéramos esperando que el otro dijera algo primero. Cuando terminó de desayunar, se levantó con un gracias apenas audible y se fue a su habitación. Yo me quedé sola en la cocina, mirando la taza entre mis manos como si pudiera leer allí alguna respuesta. No sabía qué se esperaba de mí, ni siquiera qué esperaba yo de mí misma. Decidí distraerme con tareas. Fui al cuarto de almacenamiento a reorganizar algunas cajas que llevaban años sin tocarse. Me puse guantes, encendí la lámpara y comencé a sacar cosas sin ningún orden. Fotografías viejas, adornos de otras épocas, ropa que ya no usaba. Entre todo, encontré una caja que no recordaba. Dentro había una libreta con tapas duras, gastada por el tiempo. Era un cuaderno mío de juventud, de cuando tenía poco más de 20 años. Me senté en el suelo y comencé a leer. Las letras eran mías, pero la voz que hablaba desde esas páginas era otra. Una voz entusiasta, intensa, llena de sueños y urgencias. Leía frases como quiero sentir el viento en la cara corriendo descalza, o me niego a que mi vida sea solo una repetición de tareas. Sentí un nudo en la garganta. ¿En qué momento había dejado de ser esa mujer? Escuché pasos acercándose. Él apareció en el marco de la puerta, con expresión de sorpresa. Preguntó si necesitaba ayuda. Le dije que no, pero me miró con algo más que cortesía. Bajó la vista y notó la libreta. Preguntó qué era. Le expliqué y por impulso, le leí un fragmento. No sé por qué lo hice. Tal vez quería compartir ese pedazo de mí con alguien que no tuviera recuerdos de lo que fui. Él escuchaba en silencio sin interrumpirme. Cuando terminé, dijo con voz suave que esa mujer aún estaba en mí. Quise contradecirlo, pero no encontré las palabras. En cambio, cerré el cuaderno y volví a guardarlo en la caja. El resto del día transcurrió entre pequeñas tareas. Lavé ropa, cociné algo sencillo, ordené la sala. Él permaneció en su cuarto, excepto cuando fue al jardín a regar las plantas. Nuestros caminos apenas se cruzaron. Y cuando lo hacían, intercambiábamos frases prácticas sin matices. Pero cada una de esas frases era como caminar sobre hielo fino. Sabíamos que debajo había agua, y que bastaba un paso en falso para caer. Por la tarde él me preguntó si necesitaba que saliéramos a hacer compras. Le dije que no hacía falta, pero él insistió. Decía que era bueno salir, tomar aire. Dudé unos segundos, luego acepté. Pensé que quizá, estando afuera entre gente, todo volvería a sentirse normal. El camino al supermercado fue tranquilo. No hablamos mucho. La radio sonaba con canciones viejas que no conocíamos. El tráfico era leve. Parecía un día cualquiera. Pero por dentro no lo era. Al llegar, cada acción tenía una carga diferente. Cuando él me alcanzaba algo de una estantería, cuando nuestros dedos se rozaban al pasar los productos, cuando discutíamos qué fruta se veía mejor, todo parecía cargado de una tensión sorda, constante como un zumbido en el fondo. En la caja, mientras esperábamos, noté que una mujer mayor nos observaba. Tal vez no había nada extraño en su mirada, pero me hizo sentir vulnerable. No estábamos haciendo nada malo. Éramos solo dos personas comprando.
Pero dentro de mí, sabía que no éramos solo eso. Al menos, ya no. Volvimos a casa con bolsas llenas y palabras vacías. Guardamos las cosas en silencio. Yo fui más lenta de lo habitual, tal vez por miedo a lo que podría pasar si me quedaba a solas con mis pensamientos. Más tarde él subió a su habitación. Yo me quedé en la sala, mirando un punto fijo en la pared. La casa estaba tan quieta que se podía oír el tic del reloj del comedor. Me sentía atrapada entre el deseo de retroceder el tiempo y el miedo a seguir adelante. Pensé en mi esposo. En cómo me habría llamado para contarme alguna anécdota del aeropuerto, o para quejarse del tráfico. Y pensé en que no sentía la necesidad de llamarlo. No porque lo odiara o me sintiera traicionada. Sino porque por primera vez en mucho tiempo, yo estaba en el centro de mi propia atención. Cerca de la noche escuché la puerta de su habitación abrirse. Bajó en silencio. Cruzamos miradas un segundo. Quiso decir algo, lo noté en su respiración. Pero no lo hizo. Solo se sirvió agua y volvió a subir. Yo apagué la televisión que no estaba viendo, me dirigí a mi cuarto y me metí en la cama con la cabeza llena de pensamientos sin resolver. Me dije que todo estaba bajo control, que nada había pasado. Pero no era verdad. Me di vuelta hacia la pared y cerré los ojos. Sabía que no iba a dormir, pero al menos podía fingir descanso. Fingir que era una noche más. Fingir que el eco de ese beso no me seguía quemando en la memoria. El día siguiente comenzó como tantos otros, pero mi cuerpo ya no respondía de la misma forma. Me levanté con una extraña mezcla de culpa contenida y algo que no quería reconocer aún como emoción. Al mirarme al espejo mientras me cepillaba el cabello, noté que mis ojos tenían una luz distinta. No era felicidad. Tal vez era inquietud. Tal vez era que por primera vez en mucho tiempo sentía que algo estaba sucediendo en mi vida, aunque no pudiera explicarlo. Me vestí con ropa cómoda sin intención de provocar, pero notando que había recuperado el interés por cómo se acomodaban las telas sobre mi cuerpo. Bajé a preparar el desayuno. Él ya no estaba en la cocina, lo cual me alivió por un instante. Pude moverme con cierta libertad, sin la tensión de los días anteriores. Serví el café, tosté pan y me senté en la mesa como tantas otras mañanas. Pero todo era distinto. Hasta el silencio. Poco después bajó. Saludó con cortesía y se sirvió una taza de café sin mirarme. Nos sentamos frente a frente separados por la mesa, pero más aún por todo lo que no nos decíamos. Hablamos de cosas prácticas, si hacía falta comprar detergente, si la basura debía sacarse hoy o mañana. Conversaciones inocentes, pero llenas de subtextos. Cada pausa era más elocuente que cualquier palabra. Terminamos de desayunar, y mientras él recogía los platos, fui al salón a ordenar unos libros que tenía pendientes de guardar. Pasé mis dedos por los lomos de las ediciones antiguas, deteniéndome en títulos que no leía hacía años. Encontré uno de mis favoritos, de cuando era joven. Me senté en el sofá y comencé a hojearlo. Las palabras me envolvieron lentamente, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado entre nosotros. Lo sentía como una mancha invisible, no por lo sucio sino por lo persistente. Un par de horas más tarde él pasó por la sala y me preguntó si podía sentarse. Asentí. Se sentó al otro extremo del sofá, con otro libro en mano. No dijimos nada durante un buen rato. Solo el sonido de las páginas moviéndose llenaba la habitación. Pero mi piel estaba atenta. Sentía su presencia como si fuera una corriente eléctrica suave. No había contacto. Ni siquiera un gesto inadecuado. Pero cada movimiento suyo me mantenía en vilo. En un momento dado, él dijo que el clima estaba agradable y que sería buen momento para salir a dar una caminata por el barrio. Dudé. No sabía si salir con él me haría sentir mejor o peor. Acepté finalmente porque quedarme encerrada era peor. Salimos en silencio, cada uno con sus pensamientos. Caminamos por calles tranquilas, saludamos a algunos vecinos, comentamos sobre jardines y fachadas, y por un momento, el mundo pareció volver a su lugar.
Pero entonces, mientras pasábamos frente a una casa antigua con glicinas florecidas, él mencionó que esa fragancia le recordaba a su infancia. Dijo que su abuela tenía un jardín lleno de esas flores, y que cuando florecían, sabía que el invierno había terminado. Le respondí con una sonrisa que yo también tenía recuerdos similares. Y en ese pequeño intercambio surgió una conexión distinta. No era deseo. Era otra forma de intimidad, la de dos personas compartiendo memorias que nadie más entiende. Seguimos caminando, más relajados. De regreso, él me ofreció pasar por la panadería para comprar algo dulce para el té. Acepté. Al volver a casa, preparé una tetera, puse la mesa en el jardín y compartimos ese pequeño momento como si nada se interpusiera entre nosotros. Pero todo estaba ahí, bajo la superficie. La tarde se fue haciendo larga y silenciosa. Me refugié en la cocina, preparando una cena ligera. Él subió a su habitación. Yo lo oía caminar de un lado a otro. Mi mente no podía dejar de reconstruir cada uno de los momentos que habíamos compartido desde su llegada. Todo había sido progresivo. No había un punto de quiebre claro. Solo una sucesión de pequeñas grietas que se habían acumulado con el tiempo. Cuando serví la cena, lo llamé. Bajó sin decir palabra, y comimos en relativo silencio. Me habló de un curso que estaba haciendo en línea. Yo asentí, pregunté por algunos detalles. Él me explicó con calma, agradecido pero aún distante. Esa distancia era un castigo autoimpuesto. Lo sabía. Y sin embargo, era necesario. Para ambos. Al finalizar recogí los platos, lavé en silencio, mientras él guardaba su portátil y subía nuevamente. Me quedé un rato más en la cocina. El aroma del jabón para platos se mezclaba con el olor del pan recién tostado y algo en mí se quebró un poco. Pensé en mi esposo. En los años de convivencia. En lo mucho que había dado por hecho. En las veces que esperé una caricia que nunca llegó. En los cumpleaños sin sorpresa. En los aniversarios sin flores. Y me pregunté si eso justificaba lo que estaba sintiendo. No hallé respuesta. Solo supe que desde hace semanas yo me estaba redescubriendo. No por él, no por ese joven que me miraba con otros ojos. Sino porque él, sin saberlo, me había devuelto una parte de mí que estaba dormida. Una parte que ni siquiera mi esposo parecía recordar que existía. Esa noche me encerré en mi habitación con la intención de leer. Pero no pude concentrarme. Mi mente daba vueltas en espiral. Pensé en cómo nuestras rutinas se habían vuelto compartidas sin notarlo. En cómo compartíamos el mismo techo, las mismas horas, los mismos silencios. Y en cómo eso nos había acercado más de lo permitido. No había ocurrido nada desde ese beso. Pero el simple hecho de saber que había ocurrido bastaba para cambiar la forma en que nos relacionábamos. Ya no podíamos volver al punto anterior. Habíamos cruzado un umbral invisible. Cuando apagué la luz y me acosté, supe que necesitaba tomar una decisión. No sobre él. No sobre mi esposo. Sino sobre mí. Tenía que decidir si seguir fingiendo que vivía o empezar a vivir de verdad. Aunque eso significara enfrentarme a todo lo que creía resuelto. Aunque eso implicara mirar a mi esposo a los ojos y admitir que algo se había roto mucho antes de ese beso. Aunque eso me obligara a ser honesta conmigo misma, por primera vez en mucho tiempo. El día amaneció con una claridad inusual, como si el cielo quisiera regalarme una tregua. Me desperté más temprano de lo habitual, antes de que el sonido del despertador rompiera la calma. Permanecí un momento acostada, contemplando el techo, mientras las ideas se arremolinaban en mi cabeza. La noche anterior no había sido particularmente diferente, pero yo sí lo era. Había cruzado una línea en mi interior, una de esas que no se ven, pero que una vez cruzadas ya no permiten regresar. Me vestí con más atención de la que solía tener. Elegí una blusa suave de tela ligera, y un pantalón sencillo pero favorecedor. No era un atuendo provocador, ni mucho menos. Pero sí era uno que me hacía sentir viva. Me peiné con cuidado, me puse un poco de perfume.
No por él. O al menos, eso me repetía. Era por mí. Por la mujer que había dejado de verse en el espejo como algo más que una rutina. Bajé a la cocina y me sorprendió encontrarla vacía. Él no estaba allí. Tampoco había señales de café hecho. Por un momento me pregunté si se había ido. Sentí un sobresalto. Luego recordé que había mencionado algo sobre ir a correr por la mañana. Respiré hondo. Empecé a preparar el desayuno con movimientos lentos, tratando de enfocarme en tareas concretas para no pensar demasiado. A los pocos minutos, lo escuché entrar por la puerta trasera. Traía una camiseta empapada de sudor y una botella de agua en la mano. Me saludó con una voz ronca y amable, y se disculpó por el desorden. Le dije que no se preocupara, que podía ducharse tranquilo. Él sonrió brevemente y subió las escaleras. Mientras desayunaba sola, mis pensamientos iban y venían como olas. Quería retomar la normalidad, si es que aún existía tal cosa. Pero mi cuerpo respondía con un tipo de ansiedad que no era del todo desagradable. Era expectativa. Era presencia. Me sentía observada, incluso estando sola. No por él, sino por la versión de mí que yo misma había olvidado. Más tarde él bajó con ropa limpia, el cabello húmedo y un cuaderno bajo el brazo. Dijo que iba a estudiar un rato en el jardín, si no había inconveniente. Le dije que estaba bien. Lo observé desde la ventana mientras se acomodaba en una de las sillas, cruzaba una pierna sobre otra y se sumergía en sus apuntes. Había una serenidad en el que me resultaba envidiable. Decidí unirnos más tarde, pero no para hablar. Llevé mi libro, uno de esos que había dejado a medio leer hacía años, y me senté a una distancia prudente. No intercambiamos palabra durante casi una hora. Pero el silencio no era incómodo. Era una especie de acuerdo tácito, estar juntos sin invadirnos. El sol pasaba entre las hojas y dibujaba sombras suaves en la mesa. El mundo parecía en pausa, pero nuestros pensamientos no lo estaban. Cerca del mediodía, él se levantó para preparar algo de comer. Insistió en que podía encargarse solo. Acepté su ofrecimiento, aunque parte de mí quería compartir ese momento cotidiano. Desde la cocina se escuchaban sonidos metálicos, puertas de armario abriéndose, el rumor del aceite calentándose. Me sorprendió lo familiar que todo se sentía. Al llamarme a la mesa, me recibió con un plato simple pero cuidado. Un detalle que mi esposo, por ejemplo, había dejado de tener hacía mucho tiempo. Comimos con conversación ligera, series, libros, proyectos. Me preguntó si alguna vez había querido escribir un libro. La pregunta me tomó por sorpresa. Respondí que sí, de joven. Había tenido ideas, empezado diarios, relatos, pero luego la vida se impuso. Me dijo que aún estaba a tiempo. Su voz no era condescendiente. Era sincera. Sentí algo encenderse dentro de mí. Por la tarde nos ocupamos de tareas del hogar. Él arregló una lámpara que llevaba semanas parpadeando. Yo limpié algunas estanterías, reencontrándome con objetos que hacía tiempo no tocaba. Cada rincón de la casa parecía tener su propio recuerdo, su propio eco. Y sin embargo, algo en el presente comenzaba a tener más peso que la nostalgia. Más tarde, ya con el sol cayendo, él regresó del jardín con una hoja de papel en la mano. Era un dibujo. Un boceto rápido. Me dijo que había estado practicando, que había intentado capturar la luz en el rostro de alguien. Me lo mostró. Y me reconocí. Era yo, o al menos una versión mía que no sabía que aún existía. No era perfecta. No era joven. Pero estaba viva. Había movimiento en el trazo, había fuego en los ojos. Me quedé mirando el dibujo con una mezcla de sorpresa y conmoción. No sabía qué decir. Me lo tendió sin palabras. Lo tomé agradecida. Lo guardé entre las páginas de mi libro. Esa noche, después de cenar, nos quedamos en la sala. Él puso música suave. Yo me acomodé en el sofá con una manta sobre las piernas.
Hablábamos de forma intermitente como si estuviéramos soltando ideas sin urgencia. Y entonces me preguntó en voz baja si alguna vez había sido simplemente feliz. No feliz por alguien más. No feliz por deber. Sino feliz sin explicación. No respondí enseguida. Porque no lo sabía. Porque tal vez hacía años que no me hacía esa pregunta. Porque tal vez la respuesta me asustaba. Y entonces, sin aviso, sin un gesto que lo anunciara, we kissed. Fue un gesto breve, sin dramatismo, sin exageración. Pero suficiente. Suficiente para saber que no era un error. Que no era confusión. Que había algo real allí, aunque no supiéramos qué nombre ponerle. Después nos quedamos en silencio. No hubo disculpas. No hubo promesas. Solo miradas que decían más de lo que podíamos articular. Me levanté con calma, le dije que necesitaba descansar y subí a mi habitación. Cerré la puerta detrás de mí sin llaves. Me acosté sin encender la luz. En la oscuridad mis pensamientos eran claros. No era una adolescente. No estaba ilusionada. Pero sí estaba viva. Y en ese momento, por primera vez en años, supe que eso bastaba. Al menos por ahora. Desperté más tarde de lo habitual. El sol ya se colaba con fuerza entre las cortinas y el aire olía a café reciente. Por un instante, mientras me desperezaba entre las sábanas, sentí una calma extraña. Luego vino el recuerdo. No fue un golpe repentino, sino una presencia suave que se acomodó dentro de mí, el recuerdo del beso. De cómo nuestras bocas se encontraron en ese momento suspendido, sin palabras. Me quedé mirando el techo por varios minutos. No sabía cómo actuar después de algo así. No existía un manual para mujeres como yo, esposas con décadas de matrimonio, que un día se dan cuenta de que algo en su interior aún late con urgencia. Bajé con pasos lentos, conteniendo el ritmo de mis pensamientos. La casa parecía en orden, igual que siempre. Él no estaba en la cocina. La cafetera había sido usada, así que asumí que ya había desayunado. Agradecí ese espacio, ese silencio. Me serví una taza y me senté frente a la ventana, observando el jardín. Las hojas caídas del árbol de magnolia se acumulaban en una esquina, y por alguna razón, me sentí como una de ellas, parte del paisaje, pero desplazada por el viento de algo inesperado. El día transcurrió con una rutina contenida. Él permaneció la mayor parte del tiempo en su habitación. Yo me dediqué a ordenar algunos papeles, limpiar estantes, y revisar los cajones donde mi esposo solía guardar cosas que jamás usaba pero nunca quería tirar. La repetición de tareas me ayudó a mantenerme en movimiento, aunque por dentro todo estuviera suspendido en una especie de espera muda. Después del almuerzo, salí al jardín con la intención de podar algunas ramas del arbusto junto a la cerca. Me coloqué guantes y comencé a trabajar en silencio. A los pocos minutos, él salió con una jarra de agua y un par de vasos. Me los ofreció sin decir nada, como si entendiera que no era el momento para hablar. Le agradecí con una sonrisa leve y seguí con mis tijeras, concentrada en no cortar más de lo necesario. Pero sabía que su presencia estaba ahí. Y eso bastaba para mantener mi corazón en alerta. Volví a entrar cuando el sol comenzaba a bajar. Me di una ducha larga, sin apuro. Observé mi cuerpo en el espejo con ojos distintos. No buscaba imperfecciones ni recordaba cómo era antes. Solo lo miraba tal como era ahora. Agradecí la piel que aún respondía, las arrugas que contaban historias, los huesos que aún me sostenían. No había odio ni vergüenza en ese reflejo. Había reconocimiento. Cuando bajé él estaba sentado en la sala, leyendo. Al verme se incorporó levemente como si estuviera esperando alguna señal. Me senté en el otro extremo del sofá. Encendí la lámpara baja del rincón y tomé mi libro. Durante varios minutos no cruzamos palabra. Pero el silencio era menos tenso que antes. Más lleno. Cargado de aquello que ninguno de los dos se atrevía a decir. En un momento se levantó y me preguntó si necesitaba algo. Negué con la cabeza.
Su voz era pausada, su expresión serena. Pero sus ojos tenían esa inquietud que yo conocía también en mí misma. Se retiró temprano a su cuarto, dejándome sola con mis pensamientos. Apagué la lámpara, subí las escaleras y me detuve unos segundos frente a su puerta cerrada. Luego seguí hasta la mía. Esa noche me costó conciliar el sueño. Daba vueltas en la cama, intentando descifrar lo que sentía. No era culpa. Ni arrepentimiento. Era más bien una conciencia intensa de estar viviendo al borde de algo importante. De que el día siguiente podía cambiarlo todo, o no cambiar nada. Y que ambas opciones eran igualmente posibles. Al día siguiente todo cambió sin previo aviso. A media mañana, mientras preparaba una lista de compras en la cocina, escuché sonar mi teléfono. Era un mensaje de mi esposo. Decía que su viaje se acortaría, que volvería un día antes. El mensaje era casual, como cualquier otro. Pero al leerlo sentí una sacudida por dentro. No de miedo, sino de vértigo. Él volvería. El equilibrio forzado que había sostenido esos días se vería interrumpido. No sabía si eso era bueno o malo. Solo sabía que no estaba lista. Cerré los ojos y respiré hondo con el móvil aún en la mano. Escuché pasos acercándose por el pasillo. Era él. Entró y notó mi expresión. Preguntó si todo estaba bien. Asentí con una sonrisa débil. Dije que era solo un mensaje de mi esposo. Él no respondió. Asintió levemente y salió de la cocina. Pasamos el resto del día en una especie de coreografía muda. Cada uno en su rincón. Cada gesto medido. No era frialdad. Era contención. Como si ambos supiéramos que el regreso de mi esposo ponía un punto final a algo que nunca habíamos nombrado. Por la noche preparé la cena en silencio. Él bajó, comimos en la mesa con esa calma distante que habíamos perfeccionado. Yo hablaba poco. Él, menos. Pero cada palabra que no decíamos pesaba más que las que sí. Al terminar, me ofrecí a lavar los platos. Me dijo que él lo haría. Agradecí y me retiré. Subí a mi habitación. Me senté en la cama sin encender la luz. Me quedé allí, abrazando la oscuridad. Minutos después, escuché su puerta cerrarse. Sabía que no volveríamos a hablarnos como antes. Que algo se estaba cerrando, de forma callada, sin dramas. Y tal vez, esa era la única forma posible de cerrar lo que nunca se abrió del todo. No lloré. No tenía lágrimas para eso. Solo un peso suave en el pecho. Como el que se siente después de una despedida que no se pronuncia. Como cuando el tren parte y tú sabes que no volverás a tomarlo, pero no puedes explicarle a nadie por qué no lo hiciste. Me acosté envolviéndome con las sábanas. No para protegerme del frío, sino del silencio. Porque entendí que el silencio también es una respuesta. A veces, la más honesta. El sonido de la puerta principal abriéndose se escuchó más fuerte de lo que imaginaba. Mi esposo entró con una maleta en una mano y el teléfono móvil en la otra. Traía esa expresión neutra que solía tener al regresar de cualquier viaje, cansancio en los ojos, pero sin perder esa especie de entusiasmo contenido que lo hacía parecer siempre ocupado con algo más importante. Me saludó con un beso rápido en la mejilla, dejó las llaves sobre la mesa del recibidor y dijo que necesitaba una ducha urgente. Yo simplemente asentí y sonreí con cortesía. Mi reacción fue automática, mecánica, como si la escena se repitiera por centésima vez. Y quizás así era. Solo que esta vez, yo ya no era la misma. Mientras él subía las escaleras, me quedé en la cocina fingiendo revisar algo en el refrigerador. Mi respiración era lenta pero firme. No tenía miedo. No tenía nervios. Sentía, más que nunca, estaba viendo todo desde afuera, como si fuese una observadora de mi propia vida. Y sin embargo cada gesto, cada sonido, se grababa en mí con una intensidad nueva. Él no preguntó por el joven. No preguntó cómo habían sido los días.
Se limitó a contarme detalles del vuelo, del hotel, de la sala de conferencias. Lo escuché con atención parcial, como quien quiere mantener el equilibrio sin hacer movimientos bruscos. Él no notaba mi distancia. O prefería no notarla. Más tarde, después de la cena, me encerré en mi habitación con el pretexto de organizar la ropa lavada. Necesitaba ese espacio, esa pausa silenciosa. Me senté al borde de la cama y miré la maleta vacía de mi esposo, ya abierta sobre el piso. Dentro vi sus camisas perfectamente dobladas, su colonia habitual, los sobres con etiquetas impresas. Todo ordenado como siempre. Todo en su lugar. Y sin embargo tan lejos de mí como nunca antes. Esa noche cenamos juntos. Él habló del tráfico, de lo impuntuales que eran algunos colegas, de cómo se había caído la señal de wifi en medio de una videollamada importante. Yo asentía, sonreía, preguntaba lo justo. Y en medio de una frase suya, sin razón aparente, lo recordé. Lo recordé a él. Sentado en la misma silla donde ahora estaba mi esposo, con los ojos puestos en mí como si no hubiera nada más digno de atención. Y sentí una punzada leve. No de dolor. De ausencia. No lo vi en toda la noche. Había salido, me dijo por mensaje, a visitar a unos amigos. Yo no pregunté más. Pero dentro de mí, algo se movía con lentitud. Como un péndulo que empieza a frenarse, buscando el punto medio. No sabía qué esperábamos. No sabía si él volvería esa noche. No sabía si quería que lo hiciera. Pasaron las horas. La casa se fue apagando. Mi esposo se quedó dormido en el sofá, con la televisión encendida y el control remoto aún en la mano. Apagué todo con cuidado como tantas veces antes. Lo cubrí con una manta liviana y subí a mi habitación. Cerré la puerta tras de mí con suavidad y me apoyé en ella por un momento. No pensé en lo correcto ni en lo incorrecto. Solo en lo inevitable. Minutos más tarde escuché la puerta de entrada cerrarse. Pasos contenidos, casi silenciosos. No bajé. No me asomé. Me quedé sentada en la cama, con las luces apagadas, escuchando los sonidos que también conocía, las escaleras, la madera cediendo bajo el peso, la manija de la puerta de la habitación de huéspedes. Todo estaba sucediendo con una normalidad que dolía. Y entonces, en medio de esa noche sin palabras, we spent the night together. No fue planeado. No fue acordado. Simplemente ocurrió. Como si el silencio que habíamos sostenido durante días finalmente encontrara su lenguaje. Y durante esas horas suspendidas, no hubo explicaciones. No hubo preguntas. Solo dos cuerpos que ya se conocían desde otra dimensión, otra cercanía. No desde la piel, sino desde la falta. A la mañana siguiente me desperté antes que él. La luz tenue del amanecer entraba por la rendija de la cortina y pintaba la habitación con un tono gris azulado. Me levanté sin hacer ruido, recogí mis cosas y salí con paso lento. Crucé el pasillo y volví a mi habitación. El corazón me latía con fuerza, pero no por miedo. Era más bien una especie de certeza. La certeza de que había dado un paso que no podía deshacerse. Y que no quería deshacer. Mi esposo seguía durmiendo en la cama. Respiraba profundo, sin sospechas. Lo observé unos segundos. No con desprecio. No con ira. Solo con una distancia serena. La distancia de quien ya no pertenece del todo. Me vestí con calma, bajé a preparar el desayuno. Las tostadas, el café, el sonido del cuchillo contra la mantequilla. Todo era igual. Pero yo no. Él bajó poco después. Se sentó a la mesa, comentó sobre un sueño que no recordaba del todo. Yo lo escuché y fingí reír en el momento justo. La rutina nos protegía, como siempre lo había hecho. Pero esa mañana, yo no necesitaba protección. Necesitaba claridad. Él, el joven, bajó también. Saludó con normalidad. Se sirvió café. Su expresión era tranquila, sin rastros de lo sucedido.
Como si nada hubiera pasado. O como si todo ya estuviera dicho sin necesidad de palabras. Me miró brevemente. Fue solo un segundo. Pero bastó. Ese día no hablé mucho. Cumplí con mis obligaciones como siempre. Lavé la ropa, respondí correos, hice las compras. Pero por dentro algo estaba en otro lugar. No podía decir que estaba feliz. Tampoco triste. Estaba despierta. Y eso ya era más de lo que había sentido en años. Por la noche, mientras doblaba ropa en mi habitación, me encontré con la libreta vieja. Aquella que había leído días antes, donde escribía que no quería una vida repetida. La abrí, busqué la última página escrita, y debajo de esas frases jóvenes, añadí una nueva, hoy recordé quién era. Y por un instante fui ella otra vez. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. No sabía qué vendría después. No sabía si podría sostener el mundo que estaba creando o si todo se derrumbaría. Pero había una verdad simple que ya no podía negar, estaba viva. Y eso en mi mundo ordenado, era lo más revolucionario que podía permitirme. Amanecí con una calma engañosa. El aire era denso como si la casa entera supiera que algo había cambiado, aunque todos se empeñaran en actuar como si no. Me levanté sin apuro, evitando mirar el otro lado de la cama. Mi esposo respiraba profundo, dormido con esa costumbre suya de aferrarse a las sábanas como si pudieran protegerlo del mundo. Yo, en cambio, ya no me aferraba a nada. Me sentía suspendida, como si flotara entre dos mundos que no me pertenecían del todo. Bajé a preparar el desayuno. El silencio en la cocina era tan palpable que parecía una presencia más. Puse la cafetera en marcha, corté pan, serví jugo. Me movía con automatismo, con gestos aprendidos a lo largo de los años, pero cada uno me parecía ajeno, como si los repitiera sin creérmelos. Él bajó primero, el joven. Saludó con naturalidad, como si la noche anterior no pesara sobre nosotros. Se sentó y comenzó a comer sin mirarme demasiado, con la precisión de quien ha decidido no cruzar una línea invisible. Yo agradecí su distancia. No porque no quisiera sentirlo cerca, sino porque no sabía qué hacer con todo lo que había despertado. Mi esposo bajó después. Se sentó al otro lado de la mesa y preguntó por el clima, por el café, por cualquier cosa que lo mantuviera lejos de preguntas incómodas. Yo respondí como siempre. Una frase breve, una sonrisa justa. Me sorprendió lo fácil que era fingir. Lo bien entrenada que estaba. Después del desayuno, él propuso salir a caminar. Mi esposo dijo que quería ir al centro, que hacía tiempo no paseábamos juntos. Dudé un momento, luego acepté. No tenía motivos para negarme. Al menos no visibles. Me cambié con ropa cómoda, recogí el cabello y salimos bajo un cielo encapotado. Caminamos sin destino preciso. Hablamos de recuerdos antiguos, de tiendas que ya no existían, de calles que habían cambiado de nombre. Él parecía animado, como si de pronto hubiera redescubierto mi compañía. Yo por mi parte escuchaba con atención distraída, sintiendo que algo se estaba cerrando lentamente. En un momento nos detuvimos frente a una vitrina. Dentro un maniquí vestía un conjunto elegante con tonos tierra y un pañuelo azul. Él me miró y dijo que ese color me quedaría bien. Yo asentí sin más. Pero por dentro me dolió. No por el comentario, sino porque llegaba tarde. Porque ahora me veía, justo cuando yo ya no necesitaba ser mirada por él. Seguimos caminando. Entramos a una cafetería que solíamos frecuentar hace años. El mozo aún nos recordaba. Nos sentamos en la misma mesa de siempre. Él pidió lo de siempre. Yo también. Pero el sabor no era el mismo. O tal vez yo ya no era la misma. Durante la conversación, me preguntó cómo habían sido mis días mientras él estaba de viaje. Hablé de cosas triviales. La casa, las plantas, un par de recetas nuevas. Evité mencionar al joven. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no sabía cómo nombrarlo sin que el mundo se resquebrajara.
Él me escuchaba con más atención de la que solía prestar. Sus ojos buscaban los míos con cierta ansiedad. En un momento tomó mi mano sobre la mesa. Dijo que sentía que algo había cambiado. Que me notaba distinta. Yo retiré la mano con suavidad y sonreí. Le dije que quizás solo era el clima. O el cansancio. O los años. Él no insistió. Pero en sus ojos vi la duda. Y también el miedo. Volvimos a casa en silencio. El cielo había comenzado a oscurecer. Al llegar, él subió directamente a su despacho. Yo me quedé en la cocina, mirando por la ventana. La lluvia comenzó a caer con una lentitud triste. Y yo me sentí como esa lluvia, cayendo sin hacer ruido pero dejando huella. Él, el joven, no estaba. Había salido, según decía una nota breve dejada sobre la mesa. Volvería tarde. Sentí un vacío extraño al leerla. Como si una parte de mí se hubiera preparado para verlo, aunque no lo admitiera. Pero me obligué a centrarme en lo que tenía delante. Preparé la cena, aunque sin apetito. La mesa quedó puesta para dos. Mi esposo bajó, cenamos en silencio. Ninguno mencionó al tercero. Después él volvió a su despacho. Dijo que tenía que revisar correos. Yo recogí la mesa, lavé los platos. Mis manos se movían solas, mientras mi mente vagaba sin rumbo. La casa entera parecía haber vuelto a su rutina, pero el ruido de lo no dicho retumbaba en cada rincón. Más tarde él volvió. El joven. Escuché la puerta cerrarse con cuidado. Sus pasos suaves en el pasillo. No bajó. No llamó. Solo estuvo ahí del otro lado de la pared, y eso bastó para encender de nuevo todas mis dudas. Me encerré en mi habitación con el pretexto de ordenar la cómoda. Abrí cajones, moví cosas sin sentido. Encontré una bufanda que no usaba desde hacía años. La acerqué al rostro y aspiré su olor. A naftalina, a recuerdos viejos. Y de pronto me invadió una tristeza profunda. No por lo perdido, sino por lo que nunca se dijo. Me senté en la cama y escribí en mi libreta. Palabras sueltas. Frases que no compartí con nadie. Escribí, estoy llena de preguntas sin destinatario. Y luego, no sé si estoy haciendo lo correcto. Solo sé que por primera vez no estoy dormida. Guardé la libreta, apagué la luz y me acosté. No dormí. Solo cerré los ojos y dejé que el tiempo pasara. Afuera, la lluvia seguía cayendo. Y yo, en medio de esa casa compartida, entendía que el verdadero abismo no era lo que habíamos hecho, sino lo que no estábamos dispuestos a enfrentar. El día siguiente comenzó con una niebla suave cubriendo el jardín, como si la naturaleza también estuviera intentando amortiguar las emociones que colgaban en el aire. Me levanté con lentitud, como quien arrastra consigo un peso invisible. La casa estaba silenciosa, pero no en paz. Era un silencio denso, contenido, el tipo de silencio que precede a las decisiones que uno no quiere tomar. Me vestí sin pensar demasiado. Elegí ropa neutra, cómoda, sin pretensiones. No quería destacar. No quería que mi reflejo me dijera nada nuevo. Bajé a la cocina y me encontré con mi esposo ya sentado en la mesa, leyendo el periódico en su tablet como solía hacer. Levantó la vista, me dijo buenos días y volvió a sumergirse en la pantalla. Preparé café, puse pan en la tostadora, y me senté frente a él sin esperar conversación. El joven no bajó de inmediato. Su ausencia se notaba, aunque nadie la mencionara. Era como una sombra alargada que se desplazaba por la habitación sin cuerpo visible. Mi esposo preguntó si tenía planes para el día. Le dije que pensaba ordenar el cuarto de huéspedes, revisar algunas cosas guardadas en el armario. Él asintió sin mostrar mucho interés. Después del desayuno, cada uno siguió su camino. Él subió a su despacho, yo me dirigí al cuarto de huéspedes. Al entrar me encontré con la cama hecha, la ventana entreabierta, y el aire aún impregnado de su perfume suave.
Sobre la cómoda, una hoja de papel doblada en dos. Dudé un momento antes de acercarme. Al desplegarla, reconocí su letra, breve, precisa: gracias por todo. Me voy hoy. Te deseo lo mejor. De verdad. Sentí un vacío inesperado. No por sorpresa, sino por certeza. Sabía que esto podía pasar. Que quizás era lo más lógico. Pero leerlo, tenerlo en la mano, confirmaba algo que no estaba lista para soltar. Me senté en la cama y respiré hondo. No lloré. No me permití caer en dramatismos. Solo dejé que el cuerpo asimilara lo inevitable. Pasé el resto de la mañana moviendo cosas sin sentido. Doblando ropa que no necesitaba ser doblada, ordenando libros que ya estaban ordenados. Mis pensamientos eran circulares, se repetían en bucle: ¿había hecho bien? ¿Había sido real? ¿Había algo que no dijimos y que merecía decirse? Al mediodía, mi esposo propuso almorzar fuera. Acepté por inercia. Fuimos a un restaurante pequeño que solíamos visitar hace años. Él parecía más relajado, quizás aliviado por verme más presente. Habló mucho. De trabajo, de sus colegas, incluso de sus planes para un posible viaje en los próximos meses. Yo asentía, sonreía, comía sin saborear. En medio de la comida, me preguntó si todo estaba bien. Dijo que me notaba diferente, más callada. Respondí que solo era cansancio. Que quizá necesitaba unos días para mí. Me ofreció organizar una escapada juntos. Como en los viejos tiempos, dijo. Sonreí por cortesía, pero dentro de mí, supe que ya no podía seguir fingiendo. Volvimos a casa en silencio. Mientras él subía a su despacho, yo pasé por el cuarto de huéspedes nuevamente. La nota seguía ahí, doblada. La tomé y la guardé en un libro que tenía en la estantería. No como recuerdo, sino como testimonio de algo que había ocurrido y que nadie más sabría. Por la tarde llamé a mi hermana. Hablamos de banalidades, el clima, una receta nueva, la salud de nuestra tía. Pero por dentro yo buscaba escuchar una voz familiar, algo que me recordara quién era antes de todo esto. No le conté nada. No podía. No aún. Pero escucharla me ayudó a sentirme menos sola en esa casa que ya no sentía mía. Más tarde, mientras doblaba ropa en la habitación principal, mi esposo entró con una caja en las manos. Encontré esto en el altillo, dijo. Al abrirla, descubrí fotos viejas. De cuando éramos jóvenes, de viajes pasados, de momentos congelados en sonrisas que ya no recordaba. Él comenzó a señalar algunas, riendo con nostalgia. Yo lo observaba como desde lejos, con una ternura distante. Entre todas las fotos, había una en particular que me detuvo. Era yo en la playa, sentada sola, mirando el mar. Tenía una expresión que no reconocía, calma, intensa, despierta. Era una versión de mí que ya no recordaba haber sido. Y en ese momento supe que lo que me dolía no era perder al joven. Era perder esa parte de mí que él me había hecho recordar. Guardamos las fotos, cada uno con su propia interpretación del recuerdo. Él me preguntó si quería ver una película por la noche. Le dije que prefería leer. No se molestó. Dijo que me esperaba en el sofá, por si cambiaba de opinión. Subí a mi habitación y abrí el libro que tenía pendiente. Pero no leí. Me quedé con la vista fija en la página, mientras mi mente repasaba cada uno de los momentos compartidos en silencio con alguien que ya no estaba. Pensé en ir a buscarlo. Pensé en escribirle. Pero no lo hice. No por miedo, sino porque entendí que su partida era parte del proceso. Que no todos los vínculos están destinados a permanecer. Que algunos solo llegan para despertarte, para devolverte a ti misma, para mostrarte que aún estás viva. Antes de dormir, me senté en la cama con la libreta entre las manos. Escribí: hoy se fue alguien sin hacer ruido. Y sin embargo el silencio que dejó pesa más que cualquier palabra. No sé si lo extrañaré a él, o a la mujer que fui a su lado. Apagué la luz. Me acosté.
El sonido del viento en las ventanas fue mi único compañero. No lloré. Solo me permití sentir. Sin etiquetas, sin explicaciones. Porque en ese momento entendí que el duelo más profundo no siempre es por lo que se pierde, sino por lo que se descubre y no se puede conservar. El último día de esa etapa comenzó sin ceremonias, sin anuncios. No había cambios visibles en la casa, ni gestos diferentes, ni voces más altas o más bajas. Pero dentro de mí, algo se había asentado. No era paz exactamente, pero sí una forma de aceptación. Me levanté temprano, sin necesidad del despertador. La claridad de la mañana entraba por la ventana sin pedir permiso, acariciando el suelo con una dulzura que me hizo detenerme unos segundos antes de poner los pies sobre el piso frío. Me vestí con lentitud, escogiendo ropa que no intentara decir nada, ni esconder nada. Una blusa de algodón, pantalones rectos, cabello recogido. No para aparentar orden, sino para estar ligera. Para no cargar más de lo necesario. Mi esposo ya estaba en la cocina cuando bajé. Preparaba café en silencio con la precisión de siempre. Me saludó con una sonrisa breve y me alcanzó una taza. Agradecí con un gesto de cabeza. Nos sentamos frente a frente con el periódico entre nosotros como una frontera tácita. Me preguntó si quería hacer algo especial ese día. Le dije que no tenía planes. Me preguntó si estaba bien. Dije que sí. No era una mentira. Tampoco una verdad completa. Después del desayuno, cada uno siguió con sus rutinas. Él salió a hacer unas compras, yo aproveché para abrir las ventanas, dejar que el aire nuevo entrara. Limpié el polvo de los marcos, regué las plantas, cambié las sábanas. No por necesidad, sino por impulso. Como si al tocar cada objeto, cada rincón, pudiera cerrar un ciclo. Me detuve frente al espejo del pasillo. Me observé unos segundos más de lo habitual. No buscaba nada. Solo me reconocía. Esa era yo. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me bastaba. Al mediodía preparé algo sencillo. Comí sola. Puse música suave en la radio, sin intención de escucharla, solo para llenar el aire. Pensé en él. En el joven. No como una ausencia dolorosa, sino como una huella tibia. Recordé nuestras conversaciones, los silencios compartidos, los gestos mínimos. No me arrepentía. Tampoco idealizaba. Sabía que ese capítulo había tenido un inicio, un desarrollo y un cierre. Como un libro breve pero intenso. Como un suspiro largo. Después de almorzar, salí al jardín. El sol caía con fuerza, pero no era agresivo. Me senté en la silla bajo la sombra del limonero, con un libro en las manos que apenas abrí. Observé las hojas moverse, el vuelo lento de una abeja, el crujido de la madera al sol. El mundo seguía. Y yo en ese instante no necesitaba más que estar ahí. Volví a entrar cuando el calor comenzó a ser más denso. Al pasar por el cuarto de huéspedes, abrí la puerta por inercia. Todo estaba en orden. La cama hecha a los objetos recogidos, el aire en calma. Pero el espacio hablaba. Contenía ecos. No palabras ni fantasmas. Solo la memoria silenciosa de algo vivido. Cerré la puerta con cuidado como quien no quiere despertar un recuerdo que ya duerme en paz. Por la tarde mi esposo regresó con algunas bolsas. Me mostró un par de cosas que había comprado para la casa. Utensilios, productos de limpieza, un nuevo organizador para el baño. Lo escuché con atención. No fingí entusiasmo, pero tampoco mostré distancia. Me encontraba en un punto donde ya no necesitaba exagerar nada. Mientras él ordenaba sus compras, me senté en el sofá con mi libreta. Pasé las páginas lentamente leyendo algunas de mis anotaciones recientes. Palabras sueltas. Frases que ya no dolían. Que solo estaban ahí como testigos. Escribí una última línea, no para cerrar, sino para marcar un antes y un después. Hoy no necesito explicarme. Solo ser. Por la noche él preparó la cena. Un gesto poco habitual.
Me preguntó si quería vino. Dije que no. Cenamos en la terraza bajo una luz cálida con la brisa de fondo. Hablamos poco. Él mencionó que deberíamos organizar un viaje juntos, recuperar un poco de tiempo. Yo no respondí de inmediato. Observé el cielo, las luces lejanas de las casas vecinas, el ritmo pausado del mundo. Le dije que lo pensaría. Y era cierto. No quería prometer nada. No quería fingir disposición si no la sentía. Él pareció entender. No insistió. Y ese pequeño respeto me conmovió más que cualquier intento de persuasión. Cuando terminamos de cenar, recogimos juntos. Lavamos los platos sin hablar. Nuestros movimientos eran coordinados, casi coreográficos, como los de una pareja que ha compartido muchos años. Pero yo ya no era la misma mujer que solía habitar esos gestos. Y él lo intuía. Lo supe por la forma en que me miró al terminar. Con una mezcla de curiosidad y temor. Como si adivinara que algo se estaba escapando entre los dedos, pero no supiera cómo detenerlo. Subí a mi habitación con paso sereno. Cerré la puerta. Me senté frente al escritorio y abrí la ventana. El aire fresco entró como un suspiro. Me incliné hacia el exterior y dejé que el viento me acariciara el rostro. No pensé en el pasado. No proyecté el futuro. Solo me permití habitar el presente, ese lugar frágil donde una sabe que está viva porque siente, porque respira, porque recuerda sin aferrarse. Antes de acostarme pasé por el espejo una vez más. No me busqué. Me encontré. Y esa diferencia lo cambió todo. Me sonreí con la suavidad de quien ya no necesita permiso para existir. Apagué la luz. Cerré los ojos. No sabía qué traería el día siguiente. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saberlo. Solo necesitaba descansar, sabiendo que cualquiera que fuera el camino, al menos ahora lo recorrería siendo completamente yo.